El presidente Rafael Correa abordó varios temas de interés nacional en el Enlace Ciudadano. Prensa internacional destaca crecimiento económico en nuestro país. Tras intenso trabajo, Petroecuador reanuda operaciones en el oriente. Revolución Ciudadana tiene los mismos enemigos que tuvo Eloy Alfaro. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Soy Joana Rosales, desde hoy les acompañaré en El Ciudadano al Día por ausencia temporal de Diana Jacome. Sean bienvenidos a este informativo para que conozcan cómo avanza la patria. Temas como la venta simulada de la banca, el debate sobre el Código Integral Penal, el plan de inversiones, la ley de comunicación, entre otros, fueron tratados por el presidente de la República, Rafael Correa, en el último Enlace Ciudadano. Aquí un resumen. Código Integral Penal. Ojalá esto nos traiga la realidad, ahora que se está discutiendo el Código Penal, sin romanticismos, sin mitificaciones, no podemos seguirnos engañando. No es la edad pues lo que determina la pena, es la gravedad del delito. Plan de inversiones 2013-2017. Para el periodo 2013-2017, para alcanzar los objetivos y las metas propuestas, necesitamos invertir en promedio 9.3% del PIB, lo cual significa un acumulado de 47.612 millones. Ley de comunicación. La otra vez vi una ley muy mala y tal vez utilicé un calificativo fuerte. Esta ley está muy bien y no tengo ningún empacho de decir que nuestros compañeros asambleístas han hecho un extraordinario trabajo y tenemos una muy buena ley de comunicación. Ventas simuladas de la banca. Banco de Pichincha, señor Egas, tenía que vender Teleamazonas. Vaya, vean si la han vendido. Y hay otros casos por ahí bastante dudosos y no permitiremos que se burlen de la Constitución y del pueblo ecuatoriano, por pelucones y poderosos que se crean. Diario La Hora no se ha despojado de otras empresas, de los que nos dan cátedra moral y buenas costumbres, qué trampas que hacen, ¿no?, para eludir la Constitución y la ley, y no lo permitiremos. Expulsión de malos policías. Han sido separados 208 policías y seguiremos separando policías por malas conductas, por haberse descubierto y demostrado fallas disciplinarias, hurto, abuso sexual, asociación ilícita. Investigación sobre el 30S. Y mientras traten de negar lo innegable y los crímenes que ocurrieron ese día y los culpables de esos crímenes, tan solo demostrarán su miseria de alma. Y cada vez que estos canallas traten de engañar, sacaremos nuevamente la verdad histórica. Jueguen con lo que sea, menos con el 30 de septiembre. Asesinato a fiscal de Jipijapa. El doctor Ramón Lor, me dicen, una persona muy honesta, frontal, que investigaba crímenes en Manabí. No permitiremos que este crimen quede en impunidad. No permitiremos que los delincuentes, la maldad prevalezca sobre la bondad. Pero hay que ofrecer la recompensa que sea necesaria para que nos den datos sobre los autores de este cobarde crimen. Ecuador ahora tiene otra carta de presentación ante el mundo. Así lo demuestra una publicación de The Business Times Singapore, revista especializada en temas económicos, que destacó el crecimiento de nuestro país por encima de Brasil. Ecuador, en positivo. Ecuador crece más rápido que Brasil. ¿Cuál es el secreto detrás de este boom económico? Un reciente estudio de la revista especializada en temas económicos, Business Times Singapur Malasia, destaca el crecimiento de nuestro país. América Latina no se limita a Brasil, la región que más rápido crece en el mundo, con una proyección de crecimiento equivalente al 3.5% del PIB para este año, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Así, 3 veces más de lo que se prevé en el resto del mundo. Esconde más de una sola versión de éxito económico. Es el análisis de la publicación especializada en temas económicos. Ecuador es uno de esos países.
este pequeño país andino, rodeado de Perú y Colombia, nunca llamó mucho la atención en materia de comercio internacional y tampoco se enfocaron mucho en él los inversores extranjeros. Pero como lo atestiguan recientes estudios, Ecuador tiene el potencial de convertirse en un actor clave de la economía de la región. Aunque se han celebrado los recientes éxitos de Brasil, pocos son los que saben que el gigante sudamericano no es sino el cuarto país de mayor crecimiento en la región, detrás de Colombia, Perú y Ecuador. Desde el año 2000, la tasa de crecimiento del Ecuador ha sido del 5.5% y solo lo supera Perú 7%, mientras que Brasil alcanza el 4%. Ecuador se retira de la Junta Interamericana de Defensa JID. Según la ministra de Defensa Nacional, María Fernanda Espinosa, nuestro país ha sido crítico respecto al funcionamiento de la JID y busca alternativas que se adapten a las necesidades geopolíticas actuales de la región. La UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano construyen un verdadero pensamiento en materia de defensa en función de los intereses de la región, dijo Espinosa. Más buenas noticias. El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IESE, destinará 9.000 becas del Bono de Desarrollo Humano para estudiantes de escasos recursos económicos. La historia se repite, la Revolución Ciudadana tiene los mismos enemigos que en su época tuvo el general Eloy Alfaro. Allá en 1912, los medios de comunicación atacaban a la revolución alfarista, calificando a Alfaro como vejado y cobarde. Los detalles en el segmento Libertad de Expresión. Hace 118 años, la espada del general Eloy Alfaro Delgado llevó a cabo la lucha que se gestaba en la conciencia de los ecuatorianos deseosos de mejores días para su patria. Era el 5 de junio de 1895 e iniciaba la Revolución Liberal. Con sus tropas, Alfaro subió del llano hasta la serranía, teniendo duros enfrentamientos a lo largo del camino, pero finalmente triunfando sobre los conservadores. Así es nombrado jefe supremo e impulsa la enseñanza laica y obligatoria desde la presidencia, como también la libertad de los indígenas y la separación del Estado con la Iglesia. El ejército era al fin bien remunerado. Alfaro fue un soñador y unió la sierra con la costa con el ferrocarril. El Estado liberal concibió de manera distinta el rol de las mujeres, hecho que se evidenció al crear por primera vez cargos en el sector público para las mujeres. Pero no todos estuvieron de acuerdo con estas transformaciones. La clase dominante de aquel entonces, que como en toda época, donde ven a su poder tambalear, se acogen a las maniobras desesperadas y sucias para conservar su posición. Así fue como la prensa de aquel entonces desinformó a la ciudadanía. Diario El Comercio ataca al nuevo gobierno y llama a Alfaro vejado y cobarde. El 13 de enero de 1912, 15 días antes de la atroz masacre, en la primera página se lee en un editorial: los documentos de que hemos hecho mención han de servir tan solo para hundir en la picota de la ignominia y del desprecio un hombre fatídico para la patria, quien con descarado cinismo y falaz hipocresía trató de sorprender al gobierno constitucional con menguadas arterías y sentimientos de humanidad que jamás abrigó en sus entrañas de tirano. El 18 de enero de 1912, a 10 días del vil asesinato, Diario El Comercio escribía: reos de alta traición a la patria son pues los Alfaro y Montero y todos los demás perversos ecuatorianos que les apoyan, como con tanta verdad lo dijeron los esclarecidos miembros de la Junta Patriótica Nacional. Los asesinos de Alfaro nunca fueron juzgados, peor aún sancionados. Su vida no terminó con la muerte. Hoy se vive su legado. Enorgullece a la Revolución Ciudadana General tener los mismos enemigos que usted tuvo.
A los 22 años retorna a Quito la Vuelta Ciclística a Colombia, una de las competencias más importantes de Sudamérica. Desde el Palacio de Carondelet, ciclistas de 5 países iniciaron la edición 63 de esta competencia. Los vicepresidentes de Ecuador y Colombia, el alcalde de Quito, el ministro de Deportes y otras autoridades participaron en este acontecimiento deportivo. Desde los bajos del Palacio de Carondelet, los ciclistas de 5 países iniciaron la edición 63 de la Vuelta a Colombia. Los ciclistas recorrieron el centro histórico de Quito por 3 ocasiones y se llevaron el aplauso de los asistentes. 18 equipos participan en la Vuelta Ciclística a Colombia. En nuestro país van a observar hermosos paisajes, montañas y lagunas. Los ecuatorianos los recibirán con sus aplausos y con los brazos abiertos, señaló el vicepresidente Jorge Glass antes de dar por inaugurado el evento deportivo. Un abrazo nuevamente de parte de todos los ecuatorianos. Qué momento más emocionante ver cómo unidos comienzan a recorrer la Vuelta a Colombia en Ecuador, recorriendo hermosos paisajes ecuatorianos. Este es un sueño cumplido de nuestros mandatarios Rafael Correa y Juan Manuel Santos, dijo por su parte el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. Esta Vuelta a Colombia es una vuelta de la paz, es una vuelta de la amistad, de la integración. El alcalde de Quito felicitó a los presidentes de ambos países andinos por materializar esa competencia. Pudimos recuperar prácticamente a los 22 años que salga otra vez desde Quito. Esa es una maravilla, es una vuelta que tiene 14 etapas, ahora 2 de esas etapas son en Ecuador. La Vuelta Ciclística a Colombia se realiza desde 1954. En esta ocasión, los deportistas recorrerán 2.133 kilómetros por los paisajes andinos y latinoamericanos. En otro tema, el sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE, reanudó sus operaciones que fueron suspendidas por la ruptura de un tramo de la tubería a causa de un deslave ocurrido en el sector del volcán El Reventador. En forma paulatina, se incrementa la capacidad de transporte en cada una de las estaciones de oleoducto. El SOTE reinició el 3 de junio el bombeo del crudo con 60.000 barriles desde la estación Lumbaqui, en la provincia de Sucumbíos, y paulatinamente fue incrementando la capacidad de transporte en cada una de las estaciones del oleoducto. El trabajo se cumplió en 4 días, tiempo estimado por la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, con la participación de 150 técnicos y trabajadores que laboraron en jornadas de 12 horas. A las 11 de la mañana del martes, el oleoducto transecuatoriano llegó a su plena capacidad de transporte de 360.000 barriles, luego de realizar las pruebas técnicas pertinentes. Igualmente, el tráfico vehicular se restableció en forma total por la carretera Lago Agrio-Baeza-Quito. La aerolínea ecuatoriana TAME inició los vuelos entre Buenos Aires y Quito como parte de su proceso de expansión con el objetivo de estimular el intercambio turístico entre Ecuador y Argentina. Actualmente TAME vuela a las ciudades de La Habana, Panamá, Cali, Bogotá, Caracas, Lima y San Pablo. Ecuador estrecha lazos con Argentina. Con un vuelo que parte desde Guayaquil y Quito, la aerolínea pública TAME abrió su nueva ruta hacia Buenos Aires. La misma operará diariamente y le dará mayor impulso a intercambio turístico Ecuador y Argentina. Además, fomentará la unión entre estas dos naciones hermanas. Buenas tardes, señores pasajeros. TAME Argentina le da la bienvenida. Una vez llegado a la capital argentina, la ministra de Transporte y Obras Públicas del Ecuador y presidenta del directorio de TAME, María de los Ángeles Duarte, explicó que el objetivo primordial de la empresa es conectar con los destinos de América y el mundo, ofreciendo los mejores precios y frecuencias convenientes. Hemos hermanado estos dos pueblos a través de estas frecuencias, a través de estos vuelos. El embajador del Ecuador, Wellington Sandoval, expresó lo siguiente. Los países sudamericanos vemos que el futuro geopolítico del mundo nos obliga a que la unión sea mucho más férrea del UNASUR. TAME opera actualmente con destinos hacia Colombia, Perú, Panamá, Cuba y Brasil. Próximamente se abrirá la plaza en Nueva York. En una incursión planificada entre el Grupo de Intervención y Rescate GIR y la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNACE, luego de intensas actividades, se logró la liberación del ciudadano de nacionalidad china, Yang Aibao, quien fue plagiado en Quito el pasado martes 28 de mayo. La Embajada de la República Popular China agradeció el esfuerzo realizado por las autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Ahí ha permanecido durante estos
10 días. El rescate que pedían era de $60.000. Se le había juzgado a una pena irrisoria de 4 años y luego de eso salió 2 años, en 2 años salió con una libertad controlada. Más buenas noticias. A través del programa Pro Saneamiento, el gobierno aspira a cubrir hasta el 2017 el 95% de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y recolección de basura a todos los cantones. Ahora les presentamos un resumen de las noticias más importantes que sucedieron en Latinoamérica y el mundo. La salud del líder sudafricano Nelson Mandela se complicó por una infección cardíaca. Miles de sus compatriotas rezan por la salud de Mandela, quien según el último reporte médico, aunque grave, permanece estable. La crisis de alimentos sigue afectando a Venezuela. Esta vez, defensores de la seguridad alimentaria realizan visitas a comerciantes que especulan aumentando el precio de los alimentos hasta casi un 200% de su costo normal. Por su parte, el gobierno del estado de Zulia mantiene su ofensiva contra estas mafias. En el marco del segundo encuentro de televisoras de América Latina realizado en Buenos Aires, se destacó la ventaja inclusiva de los canales operados por el Estado. En el evento participaron más de 10 países de la región. En China, las lluvias torrenciales al sureste del país provocan al menos 15 muertos y una serie de inundaciones. Las autoridades de control y salvamento continúan con los rescates. Llegamos al final del informativo. Como de costumbre, les dejamos con el entrevistado del día. De mi parte me despido y les espero en la próxima edición del Ciudadano al Día. Amigos televidentes del Ciudadano, bienvenidos a este espacio de entrevistas. Esta vez nos acompaña el diputado al Parlamento Latinoamericano, Ángel Luis Rodríguez. Él es un integrante también del pueblo venezolano que está realizando una gira por varios países de Sudamérica y en esta ocasión está también acá en territorio ecuatoriano para realizar ciertos diálogos, ciertas conversaciones con parlamentarios ecuatorianos también. Bienvenido, diputado, y consultarle, conversar sobre lo que está pasando en Venezuela, específicamente luego del lamentable deceso del comandante Hugo Chávez. ¿Cuál es su lectura de la situación que está viviendo Venezuela y esa fricción que existe entre dos líderes como son el presidente Nicolás Maduro y el ex candidato presidencial Enrique Capriles? Bueno, gracias por la atención, ¿no? Porque me he sentido bastante atendido inclusive por todos los medios de comunicación en los cuales he estado. Y bueno, la situación venezolana es una situación política que en el continente y en el Caribe deberíamos estar pendientes de lo que está sucediendo en el país. En el país, por su inmensidad de recursos económicos, continúa siendo un país muy apetecido por Estados Unidos. Acuérdense que hace 14 años, con la llegada del presidente Chávez, se rompió ese nivel de colonialismo existente en Venezuela, donde encontramos un país con 80% de pobreza general, 63% de pobreza general y un 32% de pobreza crítica. En 14 años eso se ha disminuido, la pobreza crítica al 7%, y creo que la pobreza general del país ha llegado a un límite de un 21%. Ese es el país que con el presidente Chávez en su administración, en su dirigencia, con su liderazgo, reconstruimos, porque toda la renta petrolera que se llevaba antes, las clases pudientes del país se las llevaban al exterior, todo ese dinero hoy se invierte y se sigue invirtiendo con el actual presidente Nicolás Maduro en las necesidades reales de la gente. Ese país es muy apetecible y nosotros tenemos una oposición que en este periodo electoral, ante la ausencia física del presidente, creyó dar un salto y tomar el poder en el Estado venezolano, obviando toda la institucionalidad, toda la democracia, todos los poderes, inclusive incitando al asesinato, al crimen que se realizó con 11 venezolanos en el país. Esa es la oposición que no respeta ningún tipo de derecho. Esa es la institución, y ese que usted acaba de decir, Capriles Radowski, habla del apoyo que se le dio
por parte de los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, por parte de la Unión de Naciones del Sur, al reconocimiento constitucional de la presidencia de Nicolás Maduro, él dice que ese apoyo se debe a la mendicidad de los presidentes del continente con relación al poderío económico que tiene Venezuela. Él no entiende que hay un proceso de emancipación del continente, que hay un proceso democrático en el continente, que hay un proceso donde se ha puesto como centro del desarrollo de la nación latinoamericana y caribeña al ser humano. No lo entiende y por eso esa opinión tan denigrante de los presidentes del continente. Esa opinión es pública y notoria. Pero en todo caso lo que estamos alertando es que esta oposición, apoyada por Estados Unidos, porque un ejemplo lo podemos dar, esa gira internacional de Capriles, esa ida a Colombia y esa suspensión de su gira a Perú, la está dirigiendo el Instituto por la Democracia, que es una instancia conservadora dirigida por Estados Unidos. Esa es la instancia imperial que está dirigiendo la campaña internacional de Capriles, porque es quien anuncia la suspensión de la gira de Capriles Radosky a Perú. Entonces tenemos una situación bien delicada, una oposición que no cree en la democracia, que no cree en la participación, en el protagonismo, una oposición, por ejemplo, que pide una auditoría del proceso electoral y no se hace presente en ella, una oposición que incidió en que el 54% de las mesas electorales de Venezuela se auditaran inmediatamente que termina el proceso electoral, o sea que inmediatamente que termina en una mesa electoral que yo vote y termina, esa mesa electoral inmediatamente se ponen de acuerdo, si hay 5 o 6 mesas, tiran un sorteo y se escogen de esas 5 o 3 mesas y se auditan. La auditoría consiste en que coincida digamos, la conclusión del proceso con los papeles que están metidos en la urna, que es donde uno deposita como elector su voto, como muestra pues de que votó. Y se ha hecho, por ejemplo, por petición de ella misma, la auditoría de todas las mesas electorales del país. Y el 99.98 ha arrojado coincidencia entre lo que dice la máquina electoral y lo que dice el papelito que yo como elector arrojé ahí. Entonces, digamos que esa es una oposición que está jugando al fascismo, como lo vimos ahorita, al desconocimiento total de la institucionalidad. Una oposición que tiene gobernadores, que tiene alcaldes y que tiene diputados, pero no cree en esa instancia que le dio esos alcaldes, esos diputados, esos gobernadores. Una oposición que reiteradamente ha desconocido el Consejo Nacional Electoral en el país. Es una oposición que tiene sus pares en Latinoamérica, tiene sus medios de comunicación en Latinoamérica, porque lo que le sucedió al presidente Correa, hoy reelegido mayoritariamente en este país, es un sinónimo de lo que sucedió en Venezuela con Chávez, cuando le dieron el golpe de Estado, y lo que sucedió en Bolivia. Entonces, andamos en unas giras en el continente, varios parlamentarios, tanto de la Asamblea Nacional como del Parlamento Latinoamericano, reuniéndonos con varios sectores, con la institucionalidad del Estado, con diputados, con medios de comunicación, informándoles realmente lo que sucede en el país. En estos momentos hay una denuncia de que esa oposición ha adquirido unos armamentos de guerra para seguir desarrollando esa práctica política de golpe de Estado y de perturbación económica en la nación venezolana. La escritora Eva Hollinger y abogada también, ella con frecuencia ha expuesto cuáles son las estrategias de esta telaraña imperial, como la denomina, para desestabilizar los procesos políticos que se están realizando en América Latina. ¿Qué debería hacer América Latina para frenar esos planes, esas estrategias de desestabilización democrática, de inestabilidad política que quieren generar en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador? Yo creo que Latinoamérica, y es un legado del presidente Chávez, ha venido, digamos, desarrollando un camino correcto en este proceso, porque el hecho de que hoy tengamos a nivel del continente organizaciones
que permiten unificar criterios en el área económica, en el área social, en el área política, en el área militar, la Unión de Naciones del Sur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que permite generar un consenso general en política en el área de la producción agrícola, en el área energética, en el área financiera, en el área económica en términos generales. Yo creo que ese es el camino a seguir, pero también tanto los pueblos como los gobiernos tienen que estar atentos y organizados y profundizar las organizaciones que motoricen los procesos democráticos. La semana pasada estuvo aquí el ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim, quien expuso que ya está en proyecto que se sigan realizando los diálogos para la creación de la Escuela de Defensa de la UNASUR o la Escuela de Defensa Suramericana. ¿Qué opinión tiene usted, qué lectura tiene respecto a este proyecto que tiene la UNASUR para crear una escuela de defensa que se despoje de los rezagos que hubo en la Escuela de las Américas, que tiene malos recuerdos o recuerdos dolorosos para una América Latina que estuvo campeada por las dictaduras? Mira, Venezuela y Latinoamérica tiene unas potencialidades en recursos humanos inmensas. Nosotros tenemos el 60% de los minerales raros que sirven para desarrollos de alta tecnología en el país. Tenemos el 28% de las reservas de agua, tenemos creo que el 14 o el 18% de las reservas de gas, tenemos la mayor reserva de petróleo del mundo. Venezuela tiene, se lo decía yo a una amiga ahorita, la mayor reserva de petróleo del mundo. Mira, desde que apareció el petróleo hasta el día de hoy, y un poco más del que se ha consumido la humanidad hasta el día de hoy, tenemos en Venezuela. Y así como Venezuela tiene esa cantidad de petróleo, Bolivia tiene el 98% del litio del mundo. El litio, que es el que, para construir las grandes baterías, para que generen y acumulen electricidad para la movilidad de los carros, de los nuevos, para minimizar los niveles de contaminación del combustible fósil. O sea, así vamos buscando en Latinoamérica, es un gran reservorio de biodiversidad. En Caracas se hizo ahora una reunión para evaluar e ir contabilizando todos esos recursos naturales. Esa es una riqueza apetecible, esa es una riqueza que no es renovable. Y las grandes potencias imperiales y militares están detrás de esa riqueza. Lo que ha sucedido en Venezuela y lo que sigue sucediendo en estos momentos con una oposición apátrida que no quiere ese país, lo que ha sucedido en Bolivia y lo que ha sucedido en Ecuador, no son eventos fortuitos, es producto de que hay gobiernos que son independientes y soberanos y que dictaminan las políticas en función de las necesidades de los pueblos y de sus pueblos. En consecuencia, es acertado que ante una riqueza tal que debe ser administrada en función de la población de este continente, la Unión de Naciones del Sur comienza a desarrollar una escuela militar autóctona, producto de nuestra experiencia militar, producto de nuestra experiencia histórica desde el punto de vista de las liberaciones de estos pueblos. Nosotros tenemos historia y teoría militar que desarrollar con mucha profundidad en el país, y es importante que se haga porque el concepto de la oligarquía, del neoliberalismo, es que los militares están en función del capital, en función del dinero, del recurso económico. Y aquí el concepto que se viene desarrollando es que las fuerzas militares están para proteger a la población, a su pueblo respectivamente. Y hace 14 años eso no sucedía. ¿Cómo hacer para que esa escuela no tenga los rezagos de lo que le había mencionado anteriormente, de la Escuela de las Américas? Yo creo que la actividad democrática que se viene desarrollando en el continente tiene una influencia importante en los altos mandos militares. La dirección política de los países, el juego democrático, el nuevo rol de la Fuerza Armada, el papel protagónico de la población, son elementos importantes desde el punto de vista político y social que influyen en el pensamiento de nuestros militares. Si había una fuerza militar represiva, era la de Venezuela,
con el presidente Chávez, comenzó un acercamiento importante de esa fuerza militar a su pueblo y comenzaron, digamos, a ver las necesidades de ese pueblo de cerca y a sentirse como pueblo también, porque la mayoría de la Fuerza Armada Nacional es pueblo, son gente de los barrios, de los sectores medios y bajos de la población venezolana. Nuestros altos mandos no provienen de la oligarquía del país. Y ese proceso de aprendizaje, de conectar esa Fuerza Armada con las necesidades de la gente, que no sirva solamente para reprimir y para asesinar a los pueblos como sucedía aquí, ese proceso también a nivel interno va generando, digamos, dinámicas de reflexión interna en nuestros mandos militares. ¿Hasta cuándo estará usted acá en el Ecuador y la gira que está realizando por América Latina? ¿Qué Creo países que vamos a estar comprende? hasta el miércoles o jueves, ¿no? Vamos a tener varias reuniones, varias entrevistas, vamos a estar en la Asamblea Nacional, vamos a reunirnos con movimientos sociales y políticos, con diputados del Parlamento andino. O sea, es un proceso, digamos, de confrontación de ideas en función de tratar de evitar que ese fascismo que observamos nosotros en Venezuela, por primera vez hay los gérmenes de una política fascista en el país, advertirle a los pueblos y a todas las fuerzas sociales y políticas del continente lo peligroso para eso. Porque no se trata, perdón, del riesgo de perder el proceso venezolano, es que el proceso en su conjunto está siendo observado como un obstáculo para el control de esa riqueza y en consecuencia por eso es que uno observa a un presidente Santos recibir a un criminal como ese que es responsable de 11 muertes de venezolanos en el país, pero además observa una opinión de que, como tú lo acabas de decir, en un proceso de convergencia de todas las fuerzas militares del continente, ¿qué sentido tiene de que yo, presidente de un país, inscriba o busque la manera de meterme en la OTAN? ¿Para qué ha servido la OTAN en este mundo? Entonces, yo pienso que ya ha comenzado a andar más directamente un proceso de intervención, de injerencia, de perturbación de todo lo que viene sucediendo. ¿Cuál es su lectura de la adhesión de Colombia a la OTAN o los nexos que tiene Colombia con la OTAN? Eso que te estoy diciendo, es un proceso que perturba la unidad del continente, que genera, digamos, un obstáculo más, porque ante esa conformación, como lo dice el ministro Amorín, de una escuela bajo otros conceptos, bajo otras teorías, bajo otros métodos, bajo otra concepción de guerra que se tiene que desarrollar en el continente, algún país de nosotros viene y inscribe o pide que se le inserte en una organización transatlántica que ha servido para asesinar niños, ancianos y mujeres en otras partes del mundo, eso rompe con este concepto que está aquí. Y es lo mismo que viene sucediendo también a nivel económico. Así como se fue construyendo la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, nosotros encontramos hoy una comunidad del Pacífico. ¿Quiénes conforman esa comunidad del Pacífico? ¿Qué políticas se vienen desarrollando en esos países que integran esa comunidad del Pacífico? Y está México con políticas neoliberales, está Colombia con políticas neoliberales, está Perú, está Costa Rica y está Estados Unidos. Creo que me falta uno, no me acuerdo cuál me falta. Pero entonces, esos niveles de conformación continental, donde se viene dando un proceso unitario, generar un nivel de organización de ese tipo es obstaculizar, es ver cómo contrapone una propuesta económica a otra que se viene ya concretando y que tiene frutos importantes. Los niveles de calidad de vida del continente han dado un salto cualitativo importante, porque hemos puesto como centro de ese desarrollo económico al ser humano. Ahora, ¿qué tiene que mostrarnos de nuevo el neoliberalismo en una alianza del Pacífico? Si el neoliberalismo que se desarrolló en este continente nos hundió en el hambre, en la miseria, en el desempleo, no tiene nada nuevo que mostrarnos. Eso es como esa gira internacional que hicieron estos diputados. ¿Qué le van a decir estos diputados de la oposición sobre Venezuela al continente?
¿Qué le van a decir a Europa cuando Europa está sumergida en la miseria, en el hambre, en el desempleo, en la negación de los derechos humanos? ¿Qué le van a decir a Estados Unidos? Diputado, una última pregunta. ¿Cómo usted ve la victoria última del presidente Nicolás Maduro o por qué el presidente Nicolás Maduro no ganó con una amplia victoria con la que ganaba Chávez antes? Mira, hay que entender que Chávez es único, así como fue Bolívar. Pretender comparar los liderazgos nuevos que están en el país con Chávez es un grave error, es un error garrafal. O sea, no tiene comparación. Ninguno de nosotros, de los liderazgos que estaban presentes en el país hoy dirigiendo la nación, que nos dejó el presidente, la patria que nos dejó el presidente, no tiene ninguna comparación con la inmensidad del liderazgo del presidente Chávez. Bueno, se va a quedar aquí hasta el día miércoles, va a conversar con parlamentarios ecuatorianos, ha conversado con parlamentarios de otros países, de Argentina, Bolivia, que viven situaciones similares, en donde se dice que hay también planificación de desestabilizar gobiernos. Sí, hemos conversado, hemos coincidido en las reuniones del Parlamento Latinoamericano, pero nos hemos distribuido el continente, pues. O sea, a mí me tocó venir para acá, a lo mejor me toca ahora ir a otros países, pero en términos iniciales es una primera oleada de parlamentarios que se está moviendo por todo el continente y por todo el mundo. Gracias, diputado, muy amable por su tiempo, por compartir también sus palabras con los televidentes del Ciudadano. Ha sido el diputado Ángel Luis Rodríguez Gamboa, parlamentario latinoamericano. Él es un diputado, un político venezolano que ha sido también miembro de la Asamblea Nacional de su país y ministro de Energía Eléctrica. Nosotros nos despedimos siempre invitándoles a que nos sigan acompañando en una próxima ocasión.